Bienvenidos a Inframundo Sobrenatural. Hoy, historias de pueblos. Historia 1. El pueblo sin nombre. Era una noche oscura y tormentosa cuando Lucas, un joven periodista en busca de la historia que lo catapultaría a la fama, decidió tomar un desvío inesperado en su camino de regreso a la ciudad. Había estado investigando una serie de desapariciones misteriosas en las zonas rurales y, aunque no había encontrado nada concluyente, su instinto le decía que había algo más en aquellas tierras apartadas. El camino que había elegido estaba en pésimas condiciones y la lluvia no hacía más que empeorar las cosas. Mientras avanzaba, notó que el camino se volvía más estrecho y sinuoso, rodeado de frondosos árboles que bloqueaban casi toda la luz natural. La señal de su teléfono se desvaneció rápidamente y pronto se dio cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. De repente, a lo lejos, Lucas vio lo que parecían ser luces parpadeantes. Al acercarse, descubrió un pequeño pueblo que no aparecía en su GPS. No había nombre en la entrada del pueblo, solo un cartel oxidado que advertía a los forasteros: no entrar sin permiso. Intrigado y con la curiosidad típica de un periodista, decidió explorar el lugar. Las calles estaban desiertas, y las pocas casas que vio parecían estar abandonadas desde hacía años. Las ventanas estaban tapiadas, y las puertas colgaban de sus bisagras moviéndose lentamente con el viento. Lucas finalmente encontró lo que parecía ser una posada. La puerta estaba entreabierta, y una tenue luz provenía del interior. Entró con cautela, llamando a los posibles ocupantes, pero no obtuvo respuesta. El lugar estaba lleno de polvo, y los muebles estaban cubiertos con sábanas amarillentas. Parecía como si nadie hubiera estado allí en décadas. Mientras exploraba, notó un libro viejo sobre la barra de la posada. El título era apenas legible: Historias de un pueblo olvidado. Al abrirlo, encontró relatos detallados de desapariciones, muertes inexplicables y fenómenos sobrenaturales que habían asolado el lugar durante siglos. Las páginas estaban llenas de advertencias para aquellos que, como él, se aventuraban en el pueblo. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Decidió que era hora de marcharse, pero cuando salió de la posada, notó que las luces de las casas ahora estaban encendidas. De repente, el pueblo no estaba tan desierto como antes. Figuras sombrías se movían en la oscuridad, observándolo desde la distancia. Aterrorizado, corrió hacia su coche solo para encontrarlo rodeado por los mismos habitantes del pueblo, que lo miraban fijamente sin decir una palabra. Sus rostros eran pálidos, con ojos vacíos, que reflejaban el mismo vacío que sentía en su corazón. Desesperado, Lucas intentó razonar con ellos, pero fue inútil. Las figuras comenzaron a acercarse lentamente, bloqueando cualquier posibilidad de escape. Fue entonces cuando recordó el libro y las advertencias que contenía: no entrar sin permiso. Lucas comprendió demasiado tarde que había sido atrapado. Los habitantes del pueblo no eran humanos. Eran almas condenadas, atrapadas en ese lugar por la eternidad, y ahora él era uno de ellos. Nadie volvió a saber de Lucas. El pueblo sin nombre desapareció del mapa, como si nunca hubiera existido. Solo aquellos que se aventuran demasiado lejos en la oscuridad pueden encontrarlo, pero nunca regresan para contar la historia. Historia 2. La maldición de Villa Oscura. Villa Oscura era un pequeño pueblo enclavado en las montañas, conocido por sus historias de fantasmas y leyendas oscuras que se transmitían de generación en generación. Los lugareños decían que el pueblo estaba maldito y que cualquiera que intentara abandonarlo se encontraría con un destino terrible. Sara y Miguel
una joven pareja, llegaron a Villaoscura buscando un lugar tranquilo donde establecerse. Habían oído hablar del pueblo a través de un amigo que les dijo que era perfecto para aquellos que querían alejarse del bullicio de la ciudad. Al llegar, fueron recibidos con miradas frías y desconfiadas por los habitantes, pero eso no les desanimó. La belleza del lugar y la serenidad que transmitía les pareció encantadora. Pronto encontraron una vieja casa en la ladera de la montaña, rodeada de árboles y con una vista impresionante del valle. La casa había estado vacía durante años, pero el precio era irresistible y decidieron comprarla. La primera noche en Villaoscura fue tranquila, pero Sara notó algo extraño. Las noches eran inusualmente silenciosas. No había sonido de insectos, ni el aullido del viento, solo un silencio abrumador. Miguel, por su parte, comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que una figura oscura se acercaba a la casa, observándolos desde el borde del bosque. Los días pasaron, y la pareja comenzó a notar cosas aún más extrañas. Las puertas y ventanas de la casa se cerraban solas, y a menudo escuchaban susurros en las paredes. Intentaron ignorarlo, atribuyendo todo al estrés del cambio, pero las cosas solo empeoraron. Una noche, mientras Miguel estaba en el pueblo comprando provisiones, Sara escuchó un ruido fuerte proveniente del sótano. Bajó con una linterna y al abrir la puerta, encontró una escalera que no recordaba haber visto antes. Decidida a investigar, descendió hasta encontrar una habitación oculta bajo la casa. La habitación estaba llena de símbolos extraños grabados en las paredes, y en el centro, un viejo libro reposaba sobre un altar de piedra. Sara lo abrió, descubriendo que contenía antiguos rituales y maldiciones. Al hojearlo, encontró una página que describía cómo la casa en la que vivían había sido construida sobre un antiguo cementerio y que los espíritus de los muertos no descansaban en paz. En ese momento, escuchó un susurro detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a la figura oscura que Miguel había visto en sus pesadillas. Sin pensarlo, corrió escaleras arriba, pero la figura la siguió, moviéndose rápidamente por la oscuridad. Al llegar a la planta superior, encontró a Miguel de pie en el umbral de la puerta, con una expresión de terror en su rostro. La figura oscura se detuvo, y con una voz que no era de este mundo, les dijo que habían profanado su lugar de descanso y que pagarían el precio. Aterrorizados, la pareja intentó huir, pero las puertas y ventanas estaban cerradas y no podían abrirlas. La figura oscura se acercó y justo antes de que los alcanzara, Miguel recordó el libro y gritó el nombre del espíritu, ordenándole que se marchara. Para su sorpresa, la figura se desvaneció, dejando tras de sí un frío helado. Creyendo que estaban a salvo, intentaron salir de la casa al día siguiente, pero cuando llegaron a los límites del pueblo, se dieron cuenta de que algo los retenía. No importaba cuánto caminaran, siempre terminaban de vuelta en Villaoscura. Desesperados, buscaron ayuda entre los lugareños, pero nadie quiso hablar con ellos. Finalmente, un anciano les explicó que el pueblo estaba maldito y que nadie podía irse una vez que había cruzado los límites. La única forma de romper la maldición era enfrentar al espíritu que los atormentaba. Sara y Miguel sabían que no podían quedarse allí para siempre. Esa noche, volvieron al sótano y realizaron un antiguo ritual que encontraron en el libro. Mientras lo hacían, la figura oscura apareció de nuevo, pero esta vez, en lugar de huir, se enfrentaron a ella. Con las palabras finales del ritual, la figura emitió un grito ensordecedor y desapareció en una nube de humo negro.
El silencio volvió a la casa, y la pareja supo que la maldición había sido rota. A la mañana siguiente, Sara y Miguel empacaron lo poco que tenían y dejaron Villa Oscura para siempre. Al salir del pueblo, sintieron como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Nunca volvieron a hablar de lo que ocurrió, pero sabían que algo más allá de la comprensión humana había estado con ellos en ese lugar. Las personas del pueblo nunca más volvieron a verlos, y la casa en la ladera de la montaña quedó vacía una vez más, esperando a su próxima víctima. Historia 3. El eco de las campanas. El pequeño pueblo de San Andrés estaba perdido entre montañas, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. La mayoría de sus habitantes eran ancianos, y las casas de adobe y tejas rojas lucían tan antiguas como las personas que las habitaban. Pero había algo peculiar en San Andrés. En el centro del pueblo se alzaba una vieja iglesia con una torre que sostenía un campanario imponente. La iglesia llevaba siglos sin ser usada, y sin embargo, cada noche, cuando el reloj marcaba la medianoche, las campanas comenzaban a sonar. Nadie sabía quién las hacía sonar. Algunos decían que era el viento, otros que eran las almas de los muertos que venían a reclamar sus pecados. Sin embargo, lo que todos tenían claro era que nadie se atrevía a acercarse a la iglesia después del anochecer. Sofía, una joven fotógrafa con un interés particular por los lugares abandonados, llegó al pueblo una tarde, intrigada por la historia del campanario. Había leído sobre San Andrés en un viejo libro de leyendas y decidió que sería el escenario perfecto para su próximo proyecto fotográfico. Los lugareños la recibieron con amabilidad, pero cuando les preguntó sobre la iglesia y las campanas, sus rostros se oscurecieron y le aconsejaron que no se acercara a ese lugar después del anochecer. Esa noche, Sofía no pudo contener su curiosidad. Armó su cámara y se dirigió a la iglesia justo antes de la medianoche. La luna llena iluminaba su camino y el viento silbaba suavemente entre los árboles. Cuando llegó, el lugar estaba tan desierto como había imaginado. Las puertas de la iglesia estaban cerradas con candados oxidados y la torre se alzaba imponente contra el cielo estrellado. Justo cuando el reloj del pueblo marcó las 12, las campanas comenzaron a sonar. Un sonido profundo y lúgubre que parecía resonar en el alma de Sofía. Sin pensarlo 2 veces, levantó su cámara y comenzó a tomar fotos de la iglesia y del campanario, esperando captar algún rastro de lo que estaba ocurriendo. A través del lente, notó algo extraño, una figura oscura moviéndose en las sombras cerca de la base de la torre. Sofía ajustó el enfoque y trató de captar mejor la imagen, pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido. Aún así, decidió investigar. Rodeó la iglesia, buscando alguna entrada o ventana por la que pudiera asomarse. Finalmente, encontró una pequeña ventana rota en la parte trasera, por la que se coló con dificultad. El interior de la iglesia estaba en ruinas, con bancos caídos y el altar cubierto de polvo. Las paredes estaban adornadas con imágenes religiosas descoloridas por el tiempo, y el aire olía a moho y humedad. Las campanas seguían sonando, llenando la iglesia con su eco. Sofía dirigió la linterna hacia la escalera que llevaba al campanario y, armándose de valor, comenzó a subir. A medida que ascendía, el sonido de las campanas se hacía más fuerte, vibrando en sus huesos. Finalmente, llegó a la pequeña habitación donde se encontraba el mecanismo de las campanas. Para su sorpresa, no había nadie allí. Las cuerdas que movían las campanas colgaban inertes y, sin embargo, el sonido continuaba. Sofía apuntó su linterna hacia las campanas mismas y lo que vio la dejó helada.
Las campanas se movían por sí solas, como si una fuerza invisible las estuviera balanceando. De repente, la temperatura en la habitación cayó en picado, y Sofía sintió un frío glacial rodearla. Un susurro, apenas audible, llegó a sus oídos, como si alguien estuviera hablando muy cerca de ella. Se giró, pero no vio a nadie. El susurro se convirtió en un murmullo, y luego en una voz clara y nítida que decía su nombre. Sofía. Sofía. Aterrorizada, Sofía retrocedió hacia las escaleras, pero cuando intentó bajar, algo la empujó hacia adelante, casi haciéndola caer. Miró hacia atrás y por un instante vio el reflejo de una figura en la campana más grande. Una figura vestida con una túnica negra y con un rostro que parecía distorsionado por el dolor. Sofía no lo pensó 2 veces y corrió escaleras abajo, atravesando la iglesia a toda velocidad. Llegó a la puerta principal y, a pesar de los candados oxidados, logró abrirla de un tirón, como si algo o alguien quisiera dejarla salir. No se detuvo hasta llegar a la plaza del pueblo, donde cayó de rodillas, sin aliento. A la mañana siguiente, los lugareños la encontraron allí, temblando y con la cámara rota a su lado. Cuando le preguntaron qué había pasado, Sofía solo pudo decir que las campanas habían dejado de sonar justo cuando salió de la iglesia. Después de ese incidente, la joven dejó el pueblo y nunca más se volvió a saber de ella. San Andrés sigue siendo un lugar apartado, y aunque las campanas ya no suenan, los habitantes del pueblo saben que algo oscuro sigue habitando la vieja iglesia. Nadie se atreve a entrar, y la torre del campanario se ha convertido en un recordatorio silencioso de que hay cosas que es mejor dejar en el olvido. Historia 4. La casa de los susurros. En el pequeño pueblo de Santa Lucía había una casa que todos evitaban. Los lugareños la llamaban la casa de los susurros. Se decía que estaba maldita y que aquellos que osaban entrar en ella nunca salían los mismos. La casa era grande, de estilo colonial, y había pertenecido a la familia Aranda, una de las más ricas del pueblo. Pero una tragedia había caído sobre la familia años atrás, y desde entonces la casa había permanecido vacía. Luis, un joven arquitecto recién llegado al pueblo, estaba buscando un proyecto interesante, algo que le diera reconocimiento y lo ayudara a establecerse en la comunidad. Cuando escuchó sobre la casa de los susurros, vio en ella una oportunidad de oro. A pesar de las advertencias de los vecinos, decidió que restauraría la casa y la convertiría en su hogar. El primer día que Luis entró en la casa, notó algo peculiar. A pesar de que llevaba años vacía, el interior estaba en buen estado. No había polvo, ni telarañas, como si alguien hubiera estado cuidándola todo ese tiempo. Las paredes estaban cubiertas con retratos antiguos de la familia Aranda, y Luis sintió que los ojos en las pinturas lo seguían mientras caminaba por la casa. Esa noche, mientras revisaba los planos en el comedor, comenzó a escuchar lo que parecían ser voces. Al principio pensó que venían de afuera, pero cuando salió a verificar, no había nadie en las calles. Volvió adentro, y las voces continuaron, un murmullo suave, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de las paredes. Luis trató de ignorarlo y se fue a la cama, pero las voces no lo dejaron dormir. Era como si la casa estuviera llena de gente susurrando, hablando en un idioma que no podía entender. Se levantó varias veces durante la noche para buscar la fuente del sonido, pero no encontró nada. Los días pasaron y las voces se hicieron más fuertes. Luis comenzó a notar cosas extrañas. Las luces se encendían y apagaban solas. Las puertas se cerraban de golpe
y en ocasiones sentía como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Decidió investigar la historia de la casa más a fondo y descubrió que la familia Aranda había sido asesinada allí, en circunstancias nunca esclarecidas. Los cuerpos fueron encontrados en el sótano, y desde entonces la casa había sido evitada por todos. Luis intentó abandonar el proyecto, pero algo lo retenía. Sentía una conexión con la casa que no podía explicar, como si lo estuviera llamando, atrayéndolo más y más hacia su oscuridad. Una noche, decidido a llegar al fondo del misterio, bajó al sótano, donde según los rumores habían ocurrido los asesinatos. El sótano estaba oscuro y húmedo, con un olor a moho que le revolvía el estómago. En el centro de la habitación encontró un círculo dibujado en el suelo, con símbolos que no reconoció. Mientras lo observaba, las voces comenzaron a susurrar de nuevo, pero esta vez las palabras eran claras. «Ayúdanos». Luis sintió una mano fría tocar su hombro. Se giró bruscamente y vio a una mujer de pie frente a él, con el rostro pálido y los ojos vacíos. Antes de que pudiera reaccionar, más figuras comenzaron a aparecer en el sótano, todas con la misma expresión de dolor y sufrimiento. La mujer extendió su mano hacia él y con una voz que resonaba en su mente, le dijo: «Libéranos». Luis no entendía lo que estaba pasando, pero su cuerpo se movió por su cuenta. Tomó un cuchillo que estaba en una mesa cercana y, sin pensar, cortó su mano derecha, dejando que la sangre cayera sobre los símbolos en el suelo. Las figuras desaparecieron y las voces se desvanecieron. Cuando Luis recobró la conciencia, estaba solo en el sótano. La herida en su mano ya no sangraba y los símbolos en el suelo habían desaparecido. Subió las escaleras tambaleándose, con una sensación de alivio que no podía explicar. A la mañana siguiente, Luis abandonó la casa. Nadie lo vio salir del pueblo y sus pertenencias quedaron intactas. La casa de los susurros sigue en pie, ahora aún más temida por los lugareños. Se dice que en la noche, si te acercas lo suficiente, todavía puedes escuchar los susurros de los Aranda, esperando a que alguien más venga a liberarlos de su tormento eterno. Historia 5. El refugio de los desaparecidos. El pueblo de La Cañada, ubicado en un rincón apartado y rodeado de montañas, tenía una fama siniestra. Se decía que cualquiera que se aventurara demasiado en sus bosques podía desaparecer sin dejar rastro. Con el tiempo el lugar había sido prácticamente abandonado, excepto por un puñado de habitantes que, por razones desconocidas, se negaban a irse. Una de esas personas era Don Jacinto, el dueño de la única tienda del pueblo, que también funcionaba como taberna y hospedaje. Miguel, un periodista freelance en busca de una buena historia, llegó a La Cañada tras escuchar rumores sobre los desaparecidos. A pesar de las advertencias de sus colegas y de los habitantes de pueblos cercanos, decidió investigar más a fondo. Llegó al anochecer, con un cielo cubierto de nubes que amenazaban con una tormenta, y se dirigió directamente a la tienda de Don Jacinto. Don Jacinto lo recibió con una sonrisa forzada y una mirada que delataba su incomodidad. Mientras le servía una copa de vino, le habló de los viejos tiempos, cuando La Cañada era un lugar próspero. Pero cuando Miguel le preguntó sobre las desapariciones, la expresión de Don Jacinto cambió. Sus ojos se oscurecieron y su voz bajó a un susurro. «Es mejor que no hable de eso, joven. Los que desaparecen en estos bosques no son encontrados, y si lo son, ya no son los mismos». Miguel insistió, tratando de obtener más información, pero Don Jacinto se negó a hablar más del tema. Esa noche, Miguel se alojó en la tienda,
en una pequeña habitación en el segundo piso. Mientras se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en lo que don Jacinto le había dicho. Algo en ese lugar lo inquietaba, pero al mismo tiempo lo fascinaba. A medianoche, un fuerte trueno lo despertó. La tormenta había comenzado y el sonido de la lluvia golpeando el techo era ensordecedor. Decidió bajar a la taberna para buscar un vaso de agua, pero cuando abrió la puerta de su habitación, notó algo extraño. El pasillo estaba completamente oscuro, excepto por una tenue luz que provenía de la escalera que conducía al sótano, una puerta que no había notado antes. Guiado por la curiosidad, Miguel descendió las escaleras. A medida que bajaba, el aire se hacía más frío y húmedo, y la sensación de que algo no estaba bien crecía en su interior. Al llegar al sótano, la luz que lo había guiado se apagó de repente, dejándolo en la oscuridad. Sin embargo, pudo escuchar un sonido, un murmullo lejano, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Miguel encendió su linterna y avanzó hacia el origen del sonido. Encontró una puerta de metal al final del sótano, que estaba entreabierta. La empujó con cautela y lo que vio al otro lado lo dejó sin aliento. El sótano se extendía hacia una red de túneles que parecían no tener fin. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y en el suelo había marcas que parecían haber sido hechas por garras. Avanzando lentamente, Miguel siguió el murmullo, que ahora se hacía más fuerte y claro. Era una mezcla de voces, todas susurrando palabras incomprensibles. Llegó a una cámara más amplia, donde la luz de su linterna reveló una escena aterradora. En el centro de la habitación, rodeada por velas, había una figura humana encorvada. La persona parecía estar en un trance profundo, murmurando en ese idioma extraño. Miguel retrocedió, pero tropezó con algo en el suelo. Al apuntar su linterna hacia abajo, descubrió varios cuerpos, algunos en descomposición, otros recién fallecidos. Todos tenían la misma expresión en sus rostros, una mezcla de terror y resignación. La figura en el centro de la habitación levantó la cabeza lentamente y miró directamente a Miguel. Sus ojos eran negros, sin iris ni pupilas, y su boca se torció en una sonrisa grotesca. Con un esfuerzo sobrehumano, Miguel se giró y corrió de vuelta hacia el sótano, subiendo las escaleras a toda velocidad. Cuando llegó a la tienda, don Jacinto lo esperaba. El viejo lo miró con una expresión de tristeza, como si supiera lo que había visto. Sin decir una palabra, le entregó las llaves de su coche y le indicó la salida. Miguel no perdió tiempo y abandonó la cañada, sin mirar atrás. Al día siguiente, cuando trató de encontrar el camino de regreso al pueblo para continuar su investigación, se dio cuenta de que no podía. El camino que lo había llevado allí estaba completamente cerrado por la vegetación, como si el pueblo hubiera desaparecido del mapa. Nunca escribió sobre lo que vio esa noche. Sabía que nadie le creería, y el recuerdo de aquellos ojos negros lo perseguiría por el resto de su vida. Historia 6. El visitante nocturno. En el remoto pueblo de las Amapolas, había una antigua leyenda que mantenía a los aldeanos encerrados en sus casas todas las noches. Decían que un ser extraño, al que llamaban el visitante nocturno, recorría las calles en busca de nuevas víctimas para su colección. Nadie sabía exactamente qué era, pero todos los que lo habían visto o intentado enfrentarlo, no habían vivido para contarlo. Lucía, una joven estudiante de antropología, llegó al pueblo con la intención de documentar las leyendas locales para su tesis. Los habitantes del lugar la recibieron con desconfianza,
Y cuando mencionó su interés en la historia del visitante nocturno, las puertas comenzaron a cerrarse ante ella. A pesar de las advertencias, Lucía no se dejó intimidar. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo, decidió desafiar las supersticiones y salir a caminar por las calles desiertas de las amapolas. Con su cámara en mano y una linterna en el bolsillo, comenzó a recorrer el pueblo, grabando todo a su paso. El silencio era sepulcral, roto solo por el suave crujido de las hojas bajo sus pies. A medida que avanzaba, notó que las casas parecían más viejas y deterioradas de lo que recordaba, como si el tiempo hubiera acelerado su curso en cuestión de horas. Siguió caminando hasta llegar a la plaza central, donde un gran árbol seco se alzaba, sus ramas retorcidas proyectando sombras inquietantes en el suelo. De repente, un viento frío comenzó a soplar, y Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta de que algo no estaba bien. Las sombras alrededor del árbol parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Decidió acercarse para investigar, pero a medida que lo hacía, el viento se intensificaba y las sombras crecían, adoptando formas humanoides. El corazón de Lucía latía con fuerza mientras enfocaba su cámara en las sombras, pero antes de que pudiera registrar lo que estaba viendo, una figura emergió de entre las sombras. Era alta y delgada, con una silueta que se distorsionaba a medida que avanzaba hacia ella. No tenía rostro, solo una masa oscura y amorfa donde debería estar su cabeza. Lucía retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido, pero tropezó con una piedra y cayó al suelo. La figura se detuvo por un momento, como si la estuviera observando, y luego continuó su avance, extendiendo un brazo largo y delgado hacia ella. Aterrorizada, Lucía se levantó de un salto y corrió hacia la casa más cercana. Golpeó la puerta con fuerza, pero nadie respondió. Miró a su alrededor y vio que la figura estaba cada vez más cerca. Sin pensarlo, corrió hacia el otro extremo de la plaza, donde una pequeña capilla se alzaba entre los edificios. La puerta de la capilla estaba entreabierta y Lucía se precipitó en su interior, cerrando la puerta tras de sí. Se apoyó contra ella, tratando de calmar su respiración, pero el sonido de sus propios latidos era ensordecedor. Encendió la linterna y miró a su alrededor, esperando encontrar alguna señal de que estaba a salvo. La capilla estaba vacía, con bancos polvorientos y velas apagadas en el altar. Se acercó al altar, buscando algún lugar donde esconderse, pero una ráfaga de viento helado la golpeó, apagando su linterna. Lucía se quedó inmóvil, en completa oscuridad. Entonces lo escuchó. Un susurro, suave pero claro, que provenía del rincón más oscuro de la capilla. No podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Una mezcla de malicia y burla. Sintió una presencia acercarse, y antes de que pudiera reaccionar, algo la agarró por el brazo. Lucía gritó y se soltó, corriendo hacia la puerta. La abrió de un tirón y salió a la plaza, solo para encontrarse con que la figura estaba justo frente a ella, esperándola. El visitante nocturno levantó su otro brazo, y esta vez, Lucía no pudo escapar. Al día siguiente, los habitantes de las amapolas encontraron la cámara de Lucía tirada en la plaza, pero no había rastro de ella. Los videos grabados mostraban imágenes distorsionadas y borrosas, pero en la última grabación se podía ver claramente una silueta oscura acechando a lo lejos. Nadie volvió a ver a Lucía, y la historia del visitante nocturno se convirtió en otra advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar las viejas leyendas del pueblo.